¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy inicio la jornada, el Congreso Audiovisual Universitario Internacional, donde la animación va a tener también un temario que se va a desarrollar y que viene muy bien porque justamente el subtítulo de este congreso es El mundo remoto del audiovisual en los tiempos de las 1000 pantallas, y lo que vamos a tener es una serie de expositores donde justamente algunos de ellos va a desarrollar la innovación tecnológica con este concepto también de las 1000 pantallas, y también vamos a tener animadores, directores animadores, donde han incursionado en su época determinados temarios que fueron totalmente impactantes y que a la sociedad le interesó. Por ejemplo, vamos a tener como invitado al animador e ilustrador uruguayo Federico Soderguit. También vamos a contar con la presencia en este congreso de Daniel Venditti, donde él también se dedica al campo de los efectos especiales y donde nos va a contar justamente qué posibilidades tiene el animador en estos campos, que también pueden serlo porque justamente la universidad tiene como materia efectos especiales, ¿sí? Estoy acá ante el cofundador de Control Studio, supervisor de efectos especiales y Unreal, compositor argentino Ignacio Pol. Sí, acá tenemos una grabación, pero le doy la bienvenida, sí, a través de este aplauso que espero que se esté multiplicando en la sala de proyección, porque da gusto primero tener entre nosotros a diferentes profesionales que se tome su tiempo para dedicarse y explayarse y otorgar su conocimiento ante un público en general y ante el alumnado de la universidad en especial, ¿sí? Ignacio Pol, en su rol de cofundador, fue convocado por el director de la película El Eternauta, que es Bruno Estañaro, quien fue director de Ocupas, Pisa, Birra y Faso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es preguntarle todo este camino que ha hecho Ignacio Pol, desde lo profesional, desde la convocatoria del director, desde las habilidades que él ha desarrollado y ha podido aplicar, obviamente, y a esto lo aclaro, Ignacio Pol no puede hablar de la película en sí, El Eternauta, por una cuestión de confidencialidad, porque todavía no está en las pantallas de Netflix, en la serie. Y entonces, sí, sin embargo, nos va a contar la técnica, cómo se desarrolló. Y esto está muy bueno, porque ustedes pueden tener acá una puerta, ¿sí? Que les va a dar lugar a pensar futuros proyectos, a intervenir algunos de ellos. Ignacio, te doy la gran bienvenida y espero que estés con nosotros conforme en este congreso. Gracias, Liliana. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es algo que difundir este tipo de tecnologías y especialmente todo lo que tenga relación con los efectos visuales, que es en sí mi gran pasión desde hace muchos años. Siempre nada, agradecido de tener un espacio para charlar y debatir un poco y nada, difundir un poco lo que está pasando también acá a nivel nacional. Y la verdad que el Eternauta seguramente va a ser, cuando se termine, va a ser probablemente un hito más. Así que nada, encantado de acá de tener el espacio y como bien decís, no puedo contar prácticamente muchas cosas de la cocina, sí podemos hablar de generalidades, obviamente, de cómo está la industria de la virtual production, los aspectos que no sepan qué es la virtual production, que es algo que está nombrando bastante. Esta es una técnica que no es del todo nueva, sino que es un rejunte de distintas técnicas que ahora se les encasilla, ¿no? Con un título llamado producción virtual o virtual production, donde la verdad que se simplifican muchas tareas que hasta hace muchos años requerían mucho más tiempo, ¿no? Y específicamente se resuelven en tiempo real, que eso es el diferencial con lo que son los efectos visuales clásicos. Me gustaría quizás encarar un poco de
cómo llegué acá, de alguna manera me parece un poco más interesante donde me puedo explayar sin problemas. Año 2009 aproximadamente, por ahí se empezó a gestar la idea de Control Studio, y siempre fue nuestra idea con mis dos socios de ese momento, siempre fue la idea meterse en lo que es efectos visuales para cine. En particular, yo estudié justamente realización audiovisual, así que me considero parte de la familia del cine de alguna manera desde chico, y realmente fue un camino bastante largo donde en particular lo que fueron los inicios de Control Studio fue arrancar más bien por producciones para televisión primero, donde había más bien publicidad, inclusive donde hay normalmente un poco más de dinero, ¿sí? Donde siempre se busca como el chiste audiovisual, el chiste visual con el efecto. En la publicidad es mucho más simple y aparte son pocos planos, entonces se puede hacer algo de calidad. Si bien los tiempos son siempre tiranos con la publicidad, se puede hacer algún tipo de búsqueda de efectos más complejos, que la verdad que no cualquier película puede tener un guión para que sostenga ese tipo de efectos, porque estamos acostumbrados solamente a ver producciones nacionales que están mejores o peores, dependiendo del gusto y el paladar de cada uno, pero que la verdad que las temáticas no son tan fantásticas. La verdad que desde hace unos años se está irrumpiendo esto de lo que es la virtual production, ¿sí? O sea, para llegar a entender lo que es la virtual production, me gustaría quizás desarrollar un poco cuáles fueron los principales problemas que quizás se encontró el, el mundo en general, no solamente a nivel nacional, al contrario, esto viene obviamente más del norte, enrollada en cuanto a efectos desde ya, y uno de los principales problemas que hay en casi cualquier rodaje es que involucre hacer algún tipo de falseo, ¿sí? Incluso ni siquiera con efectos visuales, vamos a algo más concreto como una escena dentro de un auto, ¿no? Algo que en casi cualquier película, incluso un drama, se podría necesitar. Bueno, todo aquel que haya querido grabar alguna vez una escena adentro de un auto sabe que si lo quiere filmar sin ningún tipo de efectos va a tener que estar haciendo que el auto ande por esa. Un actor primero tiene que saber manejar muchas veces, si no hay un carro que está moviendo el auto delante. En algunos casos, actores han manejado autos y es medio peligroso desde ya. Normalmente se utiliza un auto que va haciendo como de grúa del auto a filmar, pero más allá de eso, vos tenés que inevitablemente pasar físicamente por esa locación. Entonces, históricamente, todo lo que son los recorridos en autos siempre se han necesitado una producción donde haya un plano que se tira, vuelve a dar marcha atrás o se vuelve a dar una vuelta a toda la cuadra y o sea, y ese tiempo de reseteo de toma, digamos, lleva mucho tiempo normalmente en un rodaje normal. Por eso hace varios años ya también se está empezando a decir, bueno, llevemos un auto a un estudio con un croma verde o azul, dependiendo la iluminación o dependiendo de la ropa de los personajes, y pongamos el fondo después en postproducción. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, que tenés que generar primero el fondo de manera digital o tenés que salir otro día y grabar para poder después postproducirlo. Entonces, se te empieza a separar en dos ya la jornada de rodaje en ese caso. Y entonces esto siempre fue un problema que, por ejemplo, hoy en día con lo que son las pantallas de LEDs gigantes, que es un poco el fuerte hoy en día de lo que es la virtual production, hoy en día uno puede generar un entorno completamente digital en un software llamado Unreal, ¿sí? Que es prácticamente el estándar hoy en día para hacer contenidos en tiempo real, que históricamente fue un motor de videojuego, ahora si quieren comento un poco más de esto, pero uno hoy puede generar un entorno completamente 3D hiperrealista, donde lo esté disparando en vivo en una pantalla, a la altura y todo en tiempo real. Entonces, si el director prefiere grabarlo a la izquierda o a la derecha del piloto, el fondo se está acomodando en tiempo real con todo un sistema de seguimiento de la posición de la cámara en el estudio. Eso es para mí como el punto de quiebre donde hace unos años, justamente ahora vamos a hablar del Mandalorian, porque está muy relacionado con esto, pero desde hace ya un tiempo se está entendiendo que es una gran ventaja en el momento del rodaje. Y no solo por eso, porque uno puede acomodar, sino porque el fondo que uno tiene ahí puede hacerlo de día, puede hacerlo de noche, puede hacerlo nevado, puede hacerlo soleado, puede hacer lo que quiera con ese fondo, estando ahí en el set. Digo, esas son un montón de cosas que están empezando a cambiar los modos de producción. Y creo que un poco por ahí va justamente el tema de virtual production, ¿sí? Pero la palabra production viene a virtualizar todo el tema, no solo del contenido, que es lo que
prácticamente es el fuerte de todo esto, sino los modos de producción. Los modos de producción van a dejar de ser los que, como se pensaron históricamente en el cine durante décadas, y se van a empezar a adaptar a estos tiempos donde ahora uno tiene el control absoluto del, como te decía, del clima, de la luz, de los elementos. Uno ya no tiene que pedir permiso en un rodaje en un exterior. Vas, generás el exterior, lo escaneás. Hoy en día se pueden escanear escenarios enteros de la realidad, con un montón de técnicas muy interesantes que hay acá en el país y en todos lados. Y directamente uno puede agarrar esa locación, meterla en el programa en Unreal, dispararla en las pantallas y tener esa locación para siempre, para las veces que quieras grabar en ese lugar. Es una gran ventaja. Por eso está también muy de la mano de lo que es la realización de escenografías, esto, ¿no? O sea, hay todo un departamento que se inventó, se inventó, perdón, justamente para, para relacionar todo lo que es el mundo digital con el mundo real, que es el Departamento de Arte Virtual, el VAD, justamente. Obviamente gente que maneja Maya, que maneja 3D Max, que maneja Blender, que maneja Substance, que maneja cualquier tipo de programa, como se le llama, DCC, a los creadores de contenido, digamos, de cualquier software 3D, y se los utiliza para generar contenido, ya sea escenarios, props, objetos de todo tipo que vistan una escena, árboles, paisajes, y un montón de artistas generando ese tipo de assets para insertarlo justamente en Unreal, y que Unreal sea el nexo con las pantallas de LED para que todo esto esté corriendo en tiempo real. Viene gente de distintos estudios de afuera, gente de Amazon, gente de Netflix, que está viajando por distintos lugares del mundo, reclutando gente específicamente de Latinoamérica, que saben que tienen muy buen conocimiento técnico en general, porque no están dando abasto con los artistas que existen en sus países. O sea, estamos en ese momento donde se están abriendo muchas oportunidades laborales reales que ni siquiera involucran tener que migrar. La verdad que se puede en muchos casos laburar de manera remota, porque así siguió subsistiendo la moneda por ese tiempo, digamos. Y la verdad que hoy muchos trabajos que antes no queda otra que hacer un bolsito y tener que migrar a otro país y dejar atrás a tu familia, porque no había oportunidades quizás de ese tipo de laburos acá. Hoy en día muchos colegas están laburando desde acá para los mejores estudios de afuera. Algo que ahora vamos a hablar es el tema de que todo esto es muy bonito, pero hay que grabarlo en un set. O sea, se necesitan inevitablemente estas pantallas de las que estamos hablando, que son pantallas, son múltiples pantallas, justamente como estábamos hablando de este evento. Este, y más de mil, o sea, literalmente dependiendo del estudio hay múltiples, no sé si miles, pero cientos de paneles, seguro, uno al lado del otro, pequeños paneles de LED para generar una gran pantalla envolvente. Están saliendo no sé, 2 o 3 estudios en el mundo todos los meses de esto. O sea, es como el auge en este momento de los estudios gigantes con pantalla de LEDs. Obviamente acá en Argentina no tiene esa velocidad porque importar pantallas, digo, está todo el tema de que acá no se generan esas pantallas y hay que importarlas, hay toda una cuestión. Pero en otros países la verdad que tienen un poco más de facilidades con el tema de las importaciones con pantallas de LED, que en general vienen de China, la gran mayoría, vale aclarar. Eh, la verdad que se está dando un boom bastante importante porque son inversiones realmente millonarias, que uno dice, bueno, alguien tiene que poner esa plata para hacerlo. Netflix, Amazon, cada uno de estos monstruos tiene sus propios estudios de virtual production y están sacando series y series y series y series, reutilizando esas mismas pantallas, reutilizando incluso en algún momento los mismos objetos 3D, porque una vez que hiciste una ciudad de Nueva York, te sirve para un montón de series. El director y el director de fotografía, el que sea que esté decidiendo el encuadre, debería poder poner la cámara donde sea. Creo yo que esta técnica debería darle la libertad, al revés, debería darle más libertad de poder poner la cámara donde sea, y en el peor de los casos se puede llegar a solucionar si algo sale mal. O sea, eso creo yo que incluso con los problemas que ahora voy a comentar, que son por ejemplo el moaré y ciertas cosas que se generan con las pantallas, eh, sigue siendo una ventaja igualmente tener la pantalla detrás en todo sentido. Ni siquiera hablé de los actores, ¿no? Digo, ni hablemos de la ventaja que es para un actor realmente interviniendo su personaje e incluso señalando
con el dedo a lugares correctos y no tener que estar imaginándose con el dedo a dónde Claro, estaría el dinosaurio, ¿no? Por decir algo sí, a sí, los Jurassic Park. tienes razón. Sí, sí. Pero, pero en cuanto a las desventajas, creo yo que está un poco relacionado con la limitación de la tecnología actual. Yo creo que es algo que día a día, y por lo que están saliendo avances todo el tiempo con este tipo de pantallas, son cuestiones en particular. Hablemos del principal enemigo, que yo le digo, el principal enemigo nuestro es el señor francés, le digo, porque es Mr. Moiré, le digo. El señor Sí, Moiré es literalmente cuando la sensación que uno puede replicar en su casa es grabar con el celular a un televisor y acercarse y va a empezar a ver que empieza a generar un patrón extraño, ¿no? Una distorsión medio rara, como que se ve una grilla. ¿Cómo se puede solucionar? Obviamente alejándose de la pantalla, que eso a veces sí te condiciona un poco el encuadre. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. La segunda limitación es planos generales y con lentes angulares, desde ya que el angular hace que casi todo esté más en foco que un teleobjetivo que genera una profundidad de campo más acotada y por ende está más fuera de foco el fondo. Entonces, claro. cuando uno empieza a jugar con lentes gran angulares, se empieza a ver la pantalla casi toda en foco, y eso suele ser un problema porque en algunas zonas es muy probable que tengas un poco de muere. Pero lo que pasa es que, dependiendo del set en donde uno se encuentre, cuando uno se aleja muchos metros y pone un gran angular, de repente se terminó la pantalla y empiezan a verse las luces del estudio. Bueno, Entonces, ahí entras en otro problema, pero por suerte también tiene solución. Eh, Esto es algo que se viene haciendo hace o sea, décadas ya, que es lo que llaman set extensions. Cuando uno graba algo en una locación y le sirve un pedacito, pero no le sirve todo lo otro, bueno, otro lo completa digitalmente después en postproducción. Eso se puede hacer hoy en día tanto de manera real time como en postproducción, de la manera más clásica. sí. Así que eso, cuando uno se queda chico, digamos, de pantallas, tiene solución igualmente. No es imposible. Ustedes Este, cuando encaran estos proyectos, obviamente hacen ensayos, previsualizaciones. Y es acá donde justamente ustedes notan todas estas falencias y que cuyo Total, propósito es evitarlos y que exacto. bueno, no, claro. ¿Eso cuánto tiempo les lleva a veces? Porque yo me imagino, ya una previsualización normal lleva un tiempo, imagínate con esta nueva tecnología, ¿no? Sí, Lo que sí, sí. lleva. Esto me intriga saber cuánto es que, por ejemplo, ustedes cuando llevan adelante un proyecto, cuánto ensayo, cuánta previsualización y para ver estas coincidencias, aciertos y desaciertos les puede llevar. Cuanto a- en cuanto a tiempo en sí, es muy relativo según la complejidad del escenario. O sea, no solo para Eternauta, sino para otros proyectos que involucran, en los que estuvimos también con Virtual Production, varía mucho en base a, primero, las necesidades de la producción, porque hay producciones que tienen mayor o menor tiempo de preproducción, justamente. Entonces, eso te condiciona un poco el tiempo de pruebas, inevitablemente. Después está el tema de qué tan grande y complicado es tu escenario digital, si vas a estar recorriéndolo por un montón de lugares o si es simplemente, no sé, un fondo como este que tengo acá atrás, que Claro, es un lugar ahí chiquitito, que la cámara no se va a mover más que para ver quizás esos arbolitos. ¿Sí? Entonces uno llega, plantea la escena, pone un encuadre, que el encuadre igual es probable que cambie al día siguiente cuando venga el director y ponga la cámara en otro lugar, con otro lente, etcétera. Pero uno más o menos necesita llegar a un set con una idea de cuáles son las zonas de importancia que va a estar filmando. Ese es el ideal. No siempre se llega a un set con eso definido. Entonces, lo que se hace generalmente con Virtual Production es tratar de pensar una apuesta 360 grados. O sea, para verse para todos lados. Si yo pongo claro, la cámara acá en el medio, tanto atrás como adelante como a la izquierda, para cualquier lado se tiene que ver bien. Ahora, no puedo claramente poner ese nivel de detalle en todo un bosque como el que tengo de atrás, por ejemplo, es imposible. O sea, uno tiene que elegir una zona igualmente de interés. Lo que no sabe es de qué ángulo lo va a estar viendo, pero tiene que marcar una mínima área donde pone más trabajo y detalle, y ya las cosas muy lejanas se pueden simplificar en cuanto al detalle y no lleva tanto tiempo. Eso en cuanto a llegar al set con algo definido, pero lo que generalmente se acostumbra es hacer jornadas de pre-lighting, como se llama, de preiluminación.
Pero una vez que se llega al set y se carga la escena, uno puede tomarse, yo recomiendo días, en lo posible, dependiendo de la complejidad, obviamente, pero días de preiluminación o de pre-lighting para estar tranquilos, incluso trabajar con el equipo de fotografía para ver cómo queda la interacción entre la pantalla y las luces que luego quizás se agreguen para iluminar a los actores. El laburo del DF es más requerido que nunca, porque ahora los DFs no solamente tienen que hacer su laburo, sino que ahora tienen que encima aprender a utilizar este tipo nuevo de grandes luces, ¿no? La verdad que para mí es Claro. como en una época bromeábamos que esta tecnología es el mejor chip de fotografía, porque ahora tienen un panel gigante de luz tirando de todo lado, incluso desde el techo, El y techo uno puede también, estar ¿verdad? cambiando, claro, la iluminación del día, de noche, atardecer, etcétera, en tiempo real, lo cual para mí es importante que un director de fotografía entienda cómo sacarle provecho a esta tecnología y no la mire con desdén, como mucha gente con la que me he cruzado la tiene como todavía miedo al cambio en cierto sentido, y la verdad que al principio quizás no les gusta y cuando le encuentran y les hace clic, les encanta. Es que Y la se dan verdad, cuenta que es increíble, tal cual. yo veo Sí, sí, como sí. que, o sea, tiene muchas grandes ventajas, o sea, si lo sabes usar. La historia acá con nosotros son los costos, ¿no? Ese es el único que después vamos a desarrollar este tema al final. Pero yo creo que si todos nosotros tuviéramos la oportunidad de poder implementarlo, y Ujú. ahí no habría ese resquemor. Yo creo que todo lo contrario, ¿viste? Porque vos dirías, wow, mira todo Tal lo que cual. me ahorra, todo lo que puedo hacer, o sea, ¿cómo puedo disparar esta imaginación? Y la verdad que la elección del director para desarrollar esta serie con el tema del Eternauta, cuyos temas te permiten, justamente como vos mismo decías al principio, la temática fantástica, ¿no? Que te permite jugar de una manera tan ingeniosa y tan creativa. Yo los felicito, porque si, yo me imagino que vos en tu recorrido para ver cómo es este sistema nuevo tecnológico, habrás buscado referencias. Seguramente la más importante, digamos la que inauguró, ¿no? Sería Mandalorian. Mandalorian, sí. Me imagino, me gustaría que desarrollaras y me comentaras qué es lo que tomaste vos de cada esta serie y cuál otra más te habrá inspirado, ¿no? Y que uno desconoce que también había sido desarrollado con esta técnica. Total, total. Creo que algo de el Mandalorian claramente dio en el clavo con la tecnología y cómo creo que lo vendió muy bien, de alguna manera, pero el gran diferencial fue que construyeron claramente este hangar de pantallas de LEDs y ahí se hizo mucho más popular esta tecnología. No es solamente las pantallas LEDs, estamos hablando de que para que todo eso funcione hay que tener, por ejemplo, un sistema de tracking, un sistema de traqueo en vivo también, que eso esté siguiendo con todo el tiempo dónde está posicionada la cámara en relación al set. Y eso ya se venía haciendo hace, no Sí, sé, 20 años con... Yo recuerdo cuando era muy chico, creo que era, bueno, no era tan chico, pero era más joven, obviamente, se estrenó, si mal no recuerdo, se llamaba Inteligencia Artificial, una película de sí, Spielberg, sí, y ahí, por ejemplo, Spielberg tenía una especie de previsualización en vivo de los sets sí, virtuales, donde cierto. él podía realmente ver en una especie de viewfinder cómo quedaría el mundo 3D sobreimpuesto sobre la realidad. Esa misma idea, que se le suele llamar simulcam, como de cámara simulada, es un término medio que se utiliza para esto, lo retomó claramente James Cameron con Avatar, ¿sí? No Sí, fue tampoco el inventor de esto, pero sí uno de los que más fuerte le dio a esta tecnología. Y cuando uno ve los making of de la primera Avatar, estoy hablando, sí, eh, él podía estar con un viewfinder, caminando en un set con actores con motion capture y podía ver en los muchachos azules directamente, no a los actores con los trajes de captura, sino al personaje 3D moviéndose en tiempo real donde estaba el actor. Y eso sí. para mí creo que fue realmente uno de los hitos de la virtual production que hicieron que todo esto tenga un poco más de sentido, porque si uno no tiene un contenido real time para poner esas pantallas,
empieza a perder un poco de chiste, más allá de que sirve para un montón de cosas que no son real time. Digo, hoy en día se usa para un montón de publicidad de autos con cosas que no Sí. están corriendo en tiempo real, ¿no? Pero digo, Mm, eh, la verdad que tener lo que está pasando en la pantalla, creo yo que es el gran diferencial en cuanto a producción, porque ahí es donde realmente uno puede modificar cosas en set y tomarse un laburo artístico en el set y no solamente estar disparando un video en play que está lupeando, ¿sí? Y claro. poder cambiar cosas, porque uno llega al set y de repente no le gustaba algún encuadre o no le gustaba la iluminación, y si esto estaba pregrabado, chau, tiene que volver al estudio, volver a renderear las cosas, o peor aún, volver a filmarlo. Yo acá, Ignacio, te voy a interrumpir para hacerte una pregunta, porque acá tenemos, sí, alumnos que están estudiando el mundo audiovisual, también tenemos público en general, ¿sí? Ujú. Y hay terminología que, bueno, tracking, vos explicaste muy bien de qué se Sí, trataba, pero motion capture dirá aquel que dice, perdón, ¿qué ujú, está diciendo? ¿No? tal cual. Bueno, está bueno también explicarles a ellos qué significa live action, qué significa esto que vos mencionas, que para nosotros, sí, es moneda común, sabemos de qué se trata, ¿no? Como este congreso es abierto, hay profesionales de diferentes ramas, no solamente lo audiovisual, entonces, bueno, y más que nada hay público en general que se acerca a la universidad. Díganos, brevemente, obviamente, Total, ¿no? desde ya. Probablemente cuando les diga lo que es, van a decir, ah, sí, ya sé lo que es. Lo habrán visto en decenas de detrás de escena, ¿no? En los making of de cualquier tipo de serie o película, así de Hollywood. Los Sí, actores que se suelen grabar o sea, lo que se suele necesitar son acciones para trasladarlas a algún tipo de personaje 3D. Entonces uno va a un set con unas cámaras normalmente alrededor. Ahora voy a hablar que en verdad hay dos tecnologías, más que nada, lo que se llama ópticos e inerciales, pero en particular lo que uno está acostumbrado a ver es ver un set con un montón de camaritas alrededor sí, y gente con unos trajes grises o negros, con unas bolitas blancas o sí, marcadores blancos extraños alrededor y que están moviéndose por algún tipo de lugar y ese movimiento es grabado y después se traslada a algún personaje completamente 3D que tiene alguna estructura de huesos similar, tratar de pasárselo a algún tipo de humanoides. Eso es un poco lo que se llama motion capture. Se viene haciendo hace también 20 años por lo menos, sí, o más quizás. Es una técnica bastante literal, es como, no digo antigua, pues tampoco es, pero la verdad que es un recorrido bastante largo y hoy en día se lo está utilizando no solamente para justamente capturar movimientos de actores, sino que acá viene lo interesante, que es que se está capturando el movimiento de objetos. ¿Y qué eso es objetos en increíble. particular? La Ujú, cámara. ujú, O sea, las cámaras hoy en día, en el Mandalorian, lo habrán visto quizás, tienen arriba unas antenas medio extrañas con unas bolitas, sí, porque está moviendo la cámara por el set y estos sensores que están alrededor del estudio están mirando esas bolitas que tiene la cámara arriba y de esa manera pueden determinar por dónde se está moviendo. Sabiendo dónde está la cámara en el mundo real, pueden generar una cámara virtual que se acomode a la perspectiva justamente de esa cámara que estamos teniendo. Entonces, el fondo nos está mostrando una representación virtual con la posición exacta de la cámara del set. Y es clave para todo este mundillo de la virtual production, pues imagínense que si cada vez que el director cambia de posición la cámara, hay un artista que tiene que estar acomodando el fondo, se pierde mucho tiempo. Entonces, esto se soluciona en tiempo real cuando este sensor nos da la posición de cámara y se acomoda justamente todo el tiempo y nos facilita muchísimo el trabajo. Decía antes que hay dos tipos de motion captures, estos son los más famosos, los más comunes, son costosos también, vale aclarar. Acá en el país hay uno o dos, si mal no recuerdo, está el de Tecnópolis. Entonces, ese tipo de sistemas de captura de movimiento quizás no son los más económicos. Y si uno quiere capturar, por ejemplo, a un actor, hay otro tipo de capturas de movimiento mucho más económicos, como por ejemplo los trajes inerciales, como se los llama. Que en vez de tener un montón de camaritas buscando los puntitos que uno tiene en un traje, mm, directamente te venden un traje que ya tiene sensores adentro. Y claro, eso sale muchísimo más barato. Y esa es otra ventaja. Estos trajes que no dependen de un montón de camaritas en un estudio gigante, como es directamente el traje el que tiene los sensores, uno puede literalmente hasta ponerse ropa arriba del traje, claro, caminar por su casa, en el living de su casa,
y el traje va a seguir capturando el movimiento, lo cual es bastante loco, pero lo he probado en el living de mi casa en pandemia y es muy divertido. Y eso, por ejemplo, hace que uno pueda hacer este tipo de captura de movimiento en espacios muy reducidos. Una cosita, solo Sí, para sí, sí. mencionar cómo la captura de movimiento también hoy en día se está metiendo en lo indie, en el mundo más económico, ¿no? Yo no tenía, cuando arranqué con todo esto, no tenía un estudio de LED o sistema de captura de movimiento de $50.000. Lo único que conseguí y prestado fue ¿cómo se llama? Un sistema de VR bastante Sí. viejo encima, ni siquiera era de los últimos. Y con el sistema más básico de realidad virtual que pude conseguir, pude empezar a trabajar y hacer mis primeras experiencias de virtual production con cámaras virtuales en Unreal. O sea, me acuerdo de hacer monturas con los joysticks, con los controles, digamos, de los Claro, trajes, de los cascos de realidad virtual claro. enganchados a una cámara de fotos. Y empezar a filmar con eso por mi casa y ver cómo eso se estaba traspasando en tiempo real la información de posición a un programa y empezar a tratar de matchear la realidad con lo digital. Digo, es muy divertido la primera vez que uno lo hace y a mí me apasionó desde hace ya varios años, pre-pandemia inclusive, pero en la pandemia con el tiempo que uno tuvo, yo por lo menos lo aproveché haciendo este tipo de experimentos en mi casa. Está muy bien. Sido muy enriquecedor y nada, insisto, es muy poca la inversión que quizás uno tiene que poner ahí para empezar en esto. Sí. Hay una pregunta que me interesa hacerte que es, vos elaborás los backgrounds, ¿no? Mm. Me imagino cada storyboard que te van acercando, vos analizás la complejidad, el tiempo que te puede tardar, los elementos que se pueden reutilizar, como bien dijiste vos hoy al principio. Pero en este film, en esta serie, por ejemplo, hasta el momento, ¿cuántos planos, te estoy diciendo en cuanto al número, ¿no? Llegaste a elaborar, eh, teniendo en consideración todo lo que acaba de explicarnos, cuáles son los planos y los tamaños de plano convenientemente, ¿no? Y algo que me interesa y me gustaría ver si vos lo podés mencionar, ¿sí? La obra del Eternauta, bien como dijimos al principio, tiene un matiz fantástico, y ese matiz fantástico, aparte de las circunstancias fantásticas, como por ejemplo la nieve venenosa que uno observa ahí atrás tuyo, que espero que no te afecte, este, también están las criaturas, ¿no? Estas criaturas. Yo te pregunto, y espero con ello no afectar la confidencialidad, pero seguramente ustedes también intervienen en esa construcción, aparte la de los sets, ¿no? Los backgrounds. Sí. Ah, Bien, claro, lo específico de ya. Después si quieras decir si hay o no hay criatura, mira que te digo, pero nada, más allá sí, de eso, eh, sacándolo del Eternauta te lo puedo llevar a otro ejemplo. dale. Claramente, cuando uno necesita generar algún tipo de plano donde hay una interacción con un personaje que no está ahí, es muy Ujú, importante tener algún tipo de referencia. Más allá de la serie en sí, hay experiencias hoy en día donde ya se está pudiendo hacer realidad aumentada, ¿sí? O sí, sea, uno llega a un set y de repente puede hacer realidad aumentada y agregar un personaje 3D caminando al lado de los actores. Y vos ves el encuadre sí, como movimiento en vivo. Vos te movés con la cámara y el personaje está ahí apoyadito en el piso, perfecto. El director, el actor, todo pueden verlo con un monitor, obviamente, porque no está ahí físicamente, sino que tiene que verlo a través de una pantalla. Pero es una gran ayuda para determinar interacciones, ¿no? Porque si es un plano donde solamente hay un personaje 3D, no importa. El problema es cuando el personaje 3D interactúa con algo interactúa, de la claro. realidad, un actor. O sea, y ahí sí es muy interesante ver cómo se están utilizando este tipo de tecnologías de traqueo, justamente, para saber no solo dónde está la cámara, sino que hay experiencias de programas de televisión de afuera donde directamente hay gente a un costado del set, del set de televisión, en este caso estoy Sí, hablando, con trajes de captura de movimiento, sí, bailando, y ese movimiento se refleja en un personaje 3D que está saliendo al aire, claro, traqueado en vivo, o sea, puesto claro. ahí Sí, pegadito en vivo con los actores.
Es muy Sí, interesante eso, o sea, hay experiencias ya de eso internacionales, ojalá se pueda hacer algo aquí de ese mismo estilo. Todo esto suena muy bonito, pero hay humanos detrás, ¿no? Haciendo todo esto para claro. que todo eso funcione, pasando muchas noches sin dormir probablemente para que todo esto funcione en vivo. Este, y la verdad que ameritaría más de un plano o más de unos planitos para que todo este sistema se realmente tenga sentido utilizarlo en un set. Pero la verdad que la tecnología está ahí. Digo, de la misma manera que uno puede agregar un fondo detrás en unas pantallas, con software similares uno puede poner cosas por delante de los actores. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí, sí. Porque está una señal de video a la computadora, ¿sí? Nosotros estamos utilizando una salida de un fondo 3D y se proyectan unas pantallas, pero con tecnología al estilo de realidad aumentada uno puede poner objetos por delante y hacer una construcción no solo del fondo, sino del foreground, o sea, de lo que está por Sí, delante, ¿sí? sí. Lo cual es muy interesante. Así que se puede, o sea, hoy en día hay experiencias. De hecho, mucho de esto está sucediendo en los canales de televisión. Si uno quizás no lo relaciona tanto con Virtual Production esto, pero no hace falta ver más que las últimas elecciones acá en este país, donde canales de conductores de televisión estaban hablando en medio del set y tenían la foto de los candidatos flotando adelante de ellos con los números. Digo, se utiliza Sí, es mucho en verdad. sets de televisión esto. Es la misma idea, la misma tecnología, solo que Sí, aplicada para otra cosa. Digo, se puede claro. hacer obviamente para cine esto. Sí, incluso la publicidad también, yo he visto, viste, casas que tienen obviamente su cuenta elevada como para poder eh, sustentar estos proyectos, pero que la verdad impactan en cuanto a lo visual, entusiasma porque tenés a un público que se para en las esquinas para ver la publicidad. Imagínate que la publicidad es algo que pasa para todos de una manera muy rápida y trascendente, buscar la manera de que esa persona se detenga y a través de esta tecnología es una buena, digamos, un buen hallazgo, ¿no? Que hicieron. Tal cual, tal cual, tal cual. Decías, hay algo que me interesa saber, eh, ¿qué expectativas tenés vos cuando este proyecto termine? Ujú. ¿Cómo te ves vos y a dónde te ves vos? ¿O qué soñás para vos? Eh, yo voy a poner dentro de 5 años, ¿no? Ponele. Pero me puede decir, no, la verdad me imagino antes. Con este avance tecnológico también tengo que yo ir de manera acelerada. Contame. Claro, claro. Mira, es una buena pregunta. La verdad que pasa todo tan rápido en este tipo de producciones que es muy difícil pensar a más de un mes, muchas veces, quizás a 15 días en algunas cosas, pero Sí, sacando, o sea, más allá de este proyecto que es hermoso, creo yo que en sí todo lo que es el mundillo de la virtual production está en pleno despegue. De acá a 5 años va a quedar vieja. O sea, hacer una predicción a 5 años es muy lejano. Yo creo que ya de acá a 2 años esto se va a empezar a cambiar, van a empezar a cambiar las sí, tecnologías de las pantallas, eh, que es un gran problema, digo, hablando de la inversión, algo que está pasando con esto es que uno invierte hoy y no sabe si en 2 años cambia todo. En sí creo que lo que espero con el tiempo es que pueda estar en algún tipo de rol más de difusión y quizás nada, de estar supervisando, obviamente, eso de esta envergadura, y ojalá sean nacionales, que no solo sean experiencias de afuera, que es lo que más se estaba necesitando hoy en día, que te vienen a buscar acá como si sí, fueses un recurso que ellos pueden alquilar casi. sí, Y lo que a sí, mí me sí. gustaría es que esto, como bien decías al principio, se empiece a democratizar un poco más, porque el acceso a este tipo de sets todavía es bastante limitado. Insisto, no cualquier producción puede acceder a esto. Y la verdad que si me preguntas qué me gustaría estar haciendo en un par de años, me gustaría estar en algún tipo de estos sets. Está bien, te comento qué es lo que le interesa al alumno por lo general. Ujú. Una de las preguntas clave que siempre te dicen, las cámaras son costosas para hacer este tipo de proyectos, las pantallas son costosas, que esta mano de obra que uno puede aportar está bien paga. Siempre son preguntas reiterativas que se da siempre con cada invitado que nos trae alguna novedad tecnológica, ¿no? Mira, tenemos cámaras
que van desde, a ver, te puedo tirar números que tengo acá en la cabeza, que son la ARRI Alexa, una ARRI Alexa que es como el estándar de la Mini LF, que es una de las que más se usa, digo, es una de las más Sí, utilizadas en la industria del cine. Esa cámara es inalcanzable para cualquier estudiante, para cualquier profesional. claro, O sea, normalmente, y a veces ni siquiera las productoras la tienen, sino que las alquilan directamente a rentals, pues son caras. Estoy hablando de que solamente el cuerpo de la cámara, estamos hablando de 58.000, 60.000 dólares. Solo el cuerpo. A eso sumarle el costo de los lentes. claro. Después de ahí para abajo, tenés precios más intermedios, más accesibles para, por ejemplo, instituciones educativas quizás, o algún tipo de productora más bien chica, como puede llegar a ser, no sé, la Blackmagic Ursa, eh, que debe andar hoy en los 6.000 dólares el cuerpo. ¿Sí? Insisto, Ujú. siempre hablo del cuerpo porque después hay que sumarle el costo de los lentes, que pueden ser otros, no sé si miles, pero dependiendo un par de cientos de dólares extra que hay que sumarle. Te lo digo en dólares porque la verdad que Sí. es muy difícil sacar No, cálculos en no, pesos, imposible. así que más con estas cosas que son internacionales. Sí, Y después uno tiene cámaras más bien indie que uno puede utilizar. Digo, yo con lo que te mencionaba antes, hacía pruebas con un iPad en un momento y con cámaras de fotos que graban video. O sea, estoy hablando de cualquier cámara de video que te permita, incluso con un celular, o sea, con un celular que te permita sacar y conectarlo, ya sea o a la tele o a algún tipo de capturadora de video en la computadora, sirve para empezar. Y eso estamos hablando ya de cientos de dólares, como mucho, ¿sí? O sea, un par de dólares que puede salir un celular, algún Android que te deje sacar por algún cable y conectar HDMI o algo así a la tele, es lo más accesible. Pero la verdad que creo que si alguno tiene alguna cámara de fotos al estilo de la Sony Alpha o alguna de esas que están en los 1.000 y pico de dólares, también es una buena. Tiene sus pros y sus contras, obviamente no es lo mismo estar grabando eso que con una que sale 60.000 dólares de ya, claro. pero por lo menos para arrancar y para empezar con todo esto está buenísimo. Con esto yo creo, Ignacio, y vamos a dar por terminada esta participación tuya como expositor. Me encantó tenerte, fue muy claro, muy didáctico, en todos estos conocimientos que nos brindaste y que de pronto en muchos de ellos era desconocido, ¿no? Y causa un gran asombro e interés, y espero que así sea, que todo aquel que participó en este evento se le prenda el deseo, la mechita, es meterse a investigar y a explorar y descubrir en qué consiste todo esto. Ignacio, mil gracias. La universidad te agradece también. Soy la voz cantante de esto y te lo expongo, pero mil gracias por haber participado en este evento internacional, universitario, que para nosotros es de gran importancia. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. A ver, yo me voy a poner así, galería, a ver si aparezco. No, bueno, no importa. Te mando un gran abrazo y espero estar y seguir en contacto con vos. ¿Sí? Muchas gracias, hasta luego, nos vemos. Bueno. ¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es Daniel Venditti y agradezco desde ya la invitación a este congreso, en el cual voy a contar un poquito sobre mi background y sobre mi especialidad actual en la realización de efectos visuales para cine, para TV, y un poco cómo está el mercado, cuáles son las expectativas, ¿no?, que uno ve o va viendo con el correr del tiempo en estas áreas, para aquellos que quieran profundizar o meterse en este campo. Y un poco lo que voy a contar tiene que ver también con otras áreas paralelas, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con diseño, con 3D, con otros campos. En mi caso, me especialicé en la parte de postproducción. Yo arranqué a fines de los 90, principios del 2000, trabajando básicamente como generalista 3D. Había aprendido de forma tal vez un poco autodidacta a manejar software
que se llama aún 3D Max, 3D Studio Max de Autodesk, y herramientas de postproducción. Y bueno, arranqué por allí, en paralelo dando clases en distintos training centers. Y lo que me llevó a, bueno, a meterme en la industria de a poco, conocer un poco el mercado local de aquí, de Argentina, y bueno, y ver cómo con el correr del tiempo esto evoluciona y cada vez de forma exponencial, ¿no? O sea, de día a día, diría. Lo que voy a mostrar un poquito es un poco mi actualidad, ¿sí? O sea, de cómo estoy hoy por hoy trabajando de esto y contar también mi experiencia en cuanto al quiebre que hubo, por lo menos en este campo y en otros paralelos también, cuando vino la pandemia, ¿no? En el 2019. 2020 y eso cambió un poco, bueno, cambió el mundo, pero en este campo también hubo una pequeña revolución, ya que por un lado aumentó la demanda, ¿sí? de contenido, ya estábamos todos consumiendo en casa, en pantallas, lo que sea, había necesidad de hacer más. Eso levantó bastante la industria, la demanda, pero también hubo otra cosa clave que abrió este mercado y muchos más, y no es que se volvió atrás, que fue la posibilidad de trabajar remoto. ¿Sí? Esto antes de la pandemia no era común, era mal visto, las productoras exigían la presencialidad en este tipo de tareas. Por un lado, por una cuestión de confidencialidad, si quieren, estoy hablando de los grandes estudios, ¿no? Hollywood, lo que quieran, de tener el producto en casa y que no haya fugas, y que no haya problemas de seguridad. Y por otro lado, el control, ¿no? De todo su staff y ver bien qué se está haciendo en cada momento. La pandemia obligó a las productoras a abrir un poco el mercado y permitir la inserción de artistas que colaboren de forma remota con los estudios y obviamente creando una infraestructura y todo lo que es hardware y tecnología para poder llevar a cabo eso en tiempo récord. Y eso de pronto nos abrió a artistas que estábamos acostumbrados a trabajar de forma local y no tener acceso a otros lugares por esta condición, por no poder viajar y radicarse en una ciudad a desarrollarse, nos permitió entrar a distintas productoras, a distintos proyectos que hubiera sido impensable trabajarlos remoto. Y cuando se termina la pandemia, ya se quedó eso, o sea, toda esa infraestructura y esa modalidad de trabajo en el mercado y se vio que era viable, o sea, que incluso les rendía más a muchos estudios por cuestiones de licencias, ¿no? Porque, o sea, si bien en algunos casos se trabaja en las máquinas remotas de las productoras, en otras se trabaja con el equipo propio. Y bueno, y se vio que se produjo más y que no había tan ese miedo de las fugas y todo, era totalmente falso, por lo que empezó a haber mucho más trabajo en esto a nivel mundial y darnos también la posibilidad de poder trabajar desde cualquier lado del mundo, o sea, poder erradicarme, no sé, en una montaña mientras haya buena conexión y poder trabajar desde allí. Eso es un cambio muy grande en lo que tiene que ver con VFX.
y en otras industrias que también vieron un poco este cambio. Por ende, me tocó trabajar para algunas empresas de afuera y, y las empresas de aquí también recibir más volumen de trabajo de otras grandes productoras que antes no tercerizaban por este tema, ¿no? Así que nada, voy a mostrar un poquito partes de mi reel para comentar un poco el tipo de trabajo que hago eh, y, y cómo viene la cosa futura. Les comparto un segundo. Vamos a ver aquí. Bueno, esto es un reel, tengo que actualizarlo de los últimos años, pero para que vean un poquito algunos proyectos en los que estuve involucrado y el tipo de trabajos, voy a ir frenando y comentando. Bueno, esto que acaban de ver es de una serie que se llama Superman and Lois, que estuve trabajando para Voxel, es un estudio mexicano que está en Tijuana, al lado de California, de Hollywood y todo, y ellos trabajan con series de primera línea y nos permitió, justamente por esto que contaba de la pandemia, sumar artistas de otros, de Sudamérica. eh, y allí, bueno, pude trabajar en series de gama alta, digamos, ¿no? Porque se trabajaba casi como en las películas, con los modelos 3D, con los escenarios, bueno, con los efectos, ¿sí? Que involucraban y nos pedían realizar. Así que fue toda una experiencia. Y no solo en esa, sino en otras series más, también estuve participando en esta productora que la verdad que muy, una experiencia muy grata. No solo por trabajar en cuestión de series que uno a veces ve y dice, uy, pero acá tengo que irme a Inglaterra o a Canadá a trabajar, sino por el tipo de material con el que uno va a trabajar, que es distinto a alguna publicidad, por ejemplo. Sí, está filmado con más calidad, con otros recursos, se tienen en cuenta un montón más de factores para lo que tiene que ver con calidad, ¿no? Con lo que se llama QC, control de calidad, que no estamos acostumbrados a en las series comunes. Después hay otros trabajos aquí esto es otro tipo de tareas que suelo hacer, que es la de generación de multitudes, simular multitudes. Esto se hace con distintos software que se integran a programas como Maya, en este caso, donde recreamos, o sea, plantamos, entre comillas, sobre unas tribunas 3D que empatan a las del estadio actual, a las del estadio real, perdón, y se integran allí bueno, personajes que les aplica texturas, por ejemplo, en este caso con el color de las remeras del equipo que tenían que estar, y se le cargan los movimientos así de eufóricos, tranquilos, moviendo el brazo y todo eso, que el software los dispone de forma aleatoria y uno después lo que hace es controlar la disposición, ver que dé un patrón orgánico y creíble, la posición de los personajes o cómo se estructuran. Y después, bueno, se le agregan banderas y otros elementos 3D a la escena. Es en el Estadio de La Plata. Para una serie era esta era Los Protectores, ¿sí? Con Adrián Suárez y todo. En esto es una película uruguaya de terror, ciencia ficción, terror, que había que crear estas ratas que se ven aquí,
bueno, que tiene que ver con las series, como un virus que invade Montevideo. Está buena la película, si no la vieron, se las recomiendo. Y bueno, nada, acá las ratitas estas sí las hice yo en 3D y las integré en la escena. Yo sigo haciendo cosas de 3D todavía, pero ya no me especializo tanto. Estoy más con la integración, ¿sí? Con la composición, la postproducción. Acá lo mismo. Haremos las ratitas, hay que tener en cuenta el tema de la luz, ¿sí? Los movimientos. Esto es para otra serie que se llama El Presidente, que cuenta la historia de Avalanche, el presidente de la FIFA, ¿sí? Toda su carrera. Y aquí había que borrar, por ejemplo, este micrófono que tiene, o audífono, no sé qué será, que tiene en la oreja militar. Entonces, acá está como quedó. Y como que recrear de vuelta la piel, darle esa translucidez y, bueno, y seguir el movimiento y que no se note, básicamente. Esto nada, esto es clásica trabajo de composición o de integración de una escena con elementos, esta es la escena real, ¿no? Y agregarle todo el fondo para dar un aspecto de ciudad alemana, creo que era. En esta toma no es en sí compleja, todas son complejas, pero en esta por lo menos no hay movimiento de cámara, eso ayuda. Sí, cuando la cámara se mueve es más complicado todo. Bueno, explosiones, sí, acá no la vieron todavía porque viene ahora. Esta es la integración, a mí ya me dan la explosión, yo la agrego. Esto es en Voxel que hicimos que él hable, es muy cortito el pedacito, pero bueno, había que cambiarle la trompa al caballo, que eso lo hacen en 3D, nos dan la boca ya animada, y acá lo que había que hacer era integrar esa cabeza real con la 3D para que parezca que habla y el animal. Lo mismo esto, pero esto es en publicidad, ¿sí? Había que cambiarle el, el hocico al perrito para que haga o hable, no me acuerdo qué decir. Multitud, todo esto había que agregar en ese estadio. Sí, acá está, ven, todas estas carpas, todo esto vacío, hay que agregar gente. Y ahí está con la gente, los juegos. Y esto es en ATAB, es una serie que estuvo saliendo en Polka en el 2018, creo que era ahí, 2019. Eh, a Argentina, Tierra de Amor y Venganza se llamaba. Y estaba ambientada en Buenos Aires 1940, por ahí. Entonces hubo que recrear varios escenarios para ambientarlos a esa época. Yo estuve trabajando en Polka, fue antes de la pandemia, casi 2 años, una cosa así, para este proyecto, y un poco mi trabajo era ¿sí? Agregar gente y reinventar los escenarios de Buenos Aires eh, para para mostrar la época, ¿no? Justamente. En este se filma, esto es 3D, toda esta gente, estos no, esto se filmó esto primero, se filmó esto, se unen los dos y se borra el fondo y se agrega el barco con la gente ahí 3D, qué sé yo. Bueno, en Polka tuvimos bastante trabajo con esa serie. Y, y bueno, después vino pandemia y se cortó un poco la producción de series local. Ahora de a poquito están retomando, pero hubo un quiebre, ¿no? Todo lo que fue local y más series de ese estilo que involucraban mucho esfuerzo, pues eran series todos los días, salían capítulos, ¿no? No era algo semanal ni mucho menos. Así que bueno, también fue una linda experiencia. Esto también es de Superman and Lois, también otra composición
de estos personajes que había que hacerlos volar por esa cueva. En general, bueno, como para ilustrar un poquito lo que vengo haciendo. O sea, al margen de esto, sigo trabajando en publicidad, armando, o sea, trabajando para distintos spots de productoras locales. Eh, y, y para películas, así cosas muy puntuales que a veces se tercerizan efectos y me contratan. Ya dejé hace un par de años la docencia, incluso estuve dando clases remotas en una, pero ya no me dan los tiempos, la verdad. Después de pandemia es como que levantó mucho el trabajo y no sé, no puedo dedicarme ya a ambos campos. Pero sí lo que veo que es algo totalmente en crecimiento, lo que es la postproducción, siempre lo fue, pero hoy si ustedes ven los créditos en cine de cualquier película, van a ver que la mitad de los títulos se los lleva listado así de toda la gente que trabajó en efectos visuales o postproducción. Hoy en día, o sea, hoy justamente están en un momento medio crítico en cuanto a industria, ¿no? Porque se busca mayor respaldo de las productoras y mayor reconocimiento del esfuerzo que hacen los artistas de este palo, que a veces para llegar no duermen o trabajan 20 horas diarias y bueno, después en los papeles no está tan bien remunerado, pero sí es algo que viene creciendo de forma muy grande. Lo que sí quería dejarles también como corolario de épocas es también la irrupción de la inteligencia artificial en todo esto, que si bien no está todavía impactando de una forma mm, marcada en la producción, lo va a hacer, sí, seguramente en un par de años. Hoy por hoy las herramientas que usamos actualmente ya traen, ¿cómo se llaman? Eh, Plugins o desarrollos que involucran aprendizaje profundo y tareas que nosotros hacemos hoy por hoy de forma más manual o metódica ya están empezando a automatizarse, por lo que nos exige reaprender un montón de cuestiones. También la vara sube en lo que se busca en calidad o en desafíos, por ende, no solo tenemos que reaprender las cosas, sino inventar o ver nuevos caminos para desarrollar efectos o desarrollar distintos tipos de, o resolver distintos tipos de situaciones. Lo que tiene que ver con producción en real time, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Unreal, set virtuales y virtual production, también está de a poquito empujando y, y nada, nos exige a nosotros como artistas estar a la cabeza de ver por dónde viene la cosa y por dónde nos van a pedir los nuevos desarrollos o nuevos desafíos. Por ende, es algo, están en un momento, les digo, muy bueno para entrar en esto. Y en paralelo a lo que tiene que ver con 3D, con producción de modelos o escenarios, props, videojuegos, o sea, todo este campo es muy dinámico, la tecnología actual, y les digo, la inteligencia artificial lo está recontra empujando, y no es que va a reemplazar al artista, sino todo lo contrario, nos está dando 1000 herramientas más para que el artista invente lo que sea, ¿sí? Y pueda responder a la demanda, ¿sí? Que sigue creciendo, ¿sí? O sea, hoy por hoy seguimos viendo más y más
contenidos que salen por todos lados y por nuevos caminos, y hay que hacerlo, hay que llenar esos agujeros. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, generar tal vez el interés, alguno que quiera meterse en este campo. La verdad que es algo que se puede, y desde con lo básico que sería aprender un software como After Effects, hasta después profundizar en herramientas más top de línea, como Nuke, ¿sí? Es el software que hoy por hoy yo utilizo para este tipo de cosas, o en herramientas más especializadas para real time como Unreal, o para efectos o simulaciones como Houdini. Nada, hay muy buenas perspectivas de trabajo, y tienen también el plus de que se puede trabajar de esto remoto si es que uno no quiere ir a, a los focos, ¿no? O a los lugares más grosos en este campo, que serían, como les digo, Vancouver, Canadá, Hollywood, Inglaterra, son como los top. Pero se puede trabajar desde aquí también, y este y hay demanda. Sí, hay demanda, que es lo importante, y no creo que pare por cómo vienen las cosas. Así que bueno, les agradezco su atención, y que bueno, que disfruten del congreso. Un abrazo.